Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar nuestro curso del Querigma. El día de hoy vamos a hacer a manera de introducción, porque es el primer día de clases, nos hemos organizado por grupos, los niños están cada uno en su grupo y ahora los adultos también se han organizado por grupos de más o menos 8 o 10 personas con su guía. Conozcan a su guía porque ellos son los que los van a citar en un momento dado en una plataforma Meet para poderse involucrar todos y poder estar reflexionando la palabra de Dios y ustedes presentando sus tareas. Las tareas no son otra cosa que una reflexión bíblica y hecha por ustedes y puesta en común con todo su grupo. Entonces, lo que vamos a hacer en cada sesión es una oración. Ya hemos orado con los niños, hemos hecho una acogida con cantos y juegos para ellos y ahora vamos a hacer una oración que lleva 5 pasos. El primer paso es la consagración de nosotros y de este lugar. El segundo paso es pedir el Espíritu Santo. El tercer paso es pedir perdón. El cuarto paso es una alabanza a nuestro Dios. Y el último paso, es pedir la presencia de la Virgen María, que es la estrella de la evangelización en medio de nosotros. Entonces nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos consagramos a ti. Te consagramos todo lo que somos y tenemos. Ponemos en tus manos nuestra inteligencia y nuestra voluntad. Ven, Señor, a nosotros, que te necesitamos. Queremos experimentar tu amor, tu bondad, tu misericordia. Queremos tener un encuentro personal contigo. Queremos vivir para ti. Por eso pedimos que venga a nosotros tu Santo Espíritu. Espíritu de Dios, llénanos, ilumínanos, enséñanos. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de todos nosotros con el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Ven, Espíritu de Dios, infunde en nosotros tu amor. Danos la inteligencia, danos la claridad de mente y la memoria que necesitamos para retener las palabras del Señor, de Jesús palabra. Bendito seas, Señor, y te recibimos. Y en este momento también pedimos perdón por todas nuestras culpas, especialmente por la negligencia que hemos tenido para con tus cosas. Perdónanos, Señor, porque no nos hemos preparado suficiente. Perdónanos, Señor, porque hemos hecho a un lado tus cosas. Porque en lugar de tenerte a ti como primero de todas nuestras actividades, te hemos dejado el último lugar. Por eso te pedimos perdón. Perdónanos también porque nuestras relaciones con los demás no han sido de tu agrado. Perdónanos porque seguido criticamos y juzgamos. O porque pudiendo hacer cosas a favor de los demás, omitimos la oportunidad, la dejamos pasar. Perdónanos porque hemos sido insensibles a las necesidades de los demás, que a veces son siquiera un cariño o un apapacho. Ten piedad de nosotros, Señor. Y como tú eres un Dios misericordioso, lleno de amor y lento a la cólera y pronto para perdonar, hoy te alabamos y te bendecimos, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por todo lo que nos rodea, por la naturaleza, por el sol, por la luna, por los árboles, los animales, las plantas. Gracias, Señor, por el agua, gracias, Señor, por todo lo que nos grita tu amor. Gracias, Señor, porque no hay un amanecer igual, tampoco hay un atardecer igual. Gracias, Señor, por el amor de nuestras familias, de nuestros esposos, de nuestros hijos, de nuestros parientes cercanos. Gloria a ti, Señor.
todo nos grita tu amor y tu bondad. Por eso te damos gracias y te alabamos y te bendecimos. Bendito seas. Y te damos gracias, Señor, también por el regalo enorme que nos hiciste. Justamente cuando estabas muriendo en la cruz, nos regalaste lo más precioso, tu Madre Santísima, que hoy acogemos como Madre nuestra. Y a ti, Virgen María, te necesitamos. Y este curso lo consagramos a ti, porque tú, Santa María de Guadalupe, eres la estrella de la evangelización. Y apareces por todo el mundo. Y tienes la delicadeza de vestirte como francesa en Lourdes o como portuguesa en Fátima o como morenita en el Tepeyac. Y así en cualquier lado. Eres tú la Madre de Jesús y Madre nuestra. A ti, Señora, nos acogemos en tu preciosa misericordia y tu bondad para que nos enseñes a evangelizar. Santa María de Guadalupe, estrella de la evangelización, enséñanos a evangelizar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, hermanos, hoy vamos a ver qué cosa es precisamente evangelizar, y es el curso que vamos a tener en este primer tiempo, en este primer semestre. Son 16 sesiones, incluyendo los sacramentos de la reconciliación y de la Eucaristía. ¿Por qué 16 sesiones? Pues porque podríamos hacerlo en 9, que es el contenido de nuestra clase, pero necesitamos experimentar el amor de Dios con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hasta hace pocos años era un desconocido. Sí nos persignábamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero ¿quién es el Espíritu Santo? No lo conocíamos de oídas, pero no sabíamos quién es. Y habíamos sido todos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero tristemente no vivimos como bautizados. ¿Por qué? Porque seguimos peleando, porque tenemos a Dios en último lugar en nuestras vidas, porque ni siquiera sabemos las oraciones básicas, porque no sabemos educar a nuestros hijos en la fe. Por eso se trata de nuestro curso de convertir a los bautizados. Ya recibimos el sacramento, pero ahora tenemos que vivir como bautizados. Y esto no se va a poder hacer sino con el poder del Espíritu Santo, proclamando a Jesús como único Salvador y Señor de la vida. Entonces hay muchísimos bautizados, muchísimas personas que van a misa y rezan oraciones de perico, pero no han experimentado este amor de Dios. Así le pasó a Samuel en el Antiguo Testamento. Lo podemos leer en el primer libro de Samuel, en el capítulo 3, verso 7, que Samuel oía su voz, oía la voz del Señor: Samuel, Samuel. Y Samuel creía que le hablaba el sacerdote Elí, que estaba a su cargo. Más bien, Samuel estaba al cargo de Elí. Y aún no conocía Samuel a Yahvé, pues no le había sido revelada la palabra de Yahvé. Hasta que es el sacerdote Elí el que le dice: la próxima vez que te oigas esta voz, dile: heme aquí, Señor, soy yo, quiero escucharte, mándame lo que tú dices. Y así Samuel experimentó la cercanía con Yahvé. ¿Y quién fue Samuel? Pues nada más ni nada menos que un profeta y además uno de los jueces en la historia de la salvación. También nos encontramos en el libro del Éxodo cómo lo experimentó Moisés. Dicen que cuando Moisés subió al monte y bajó no era el mismo. Lo podemos leer en el capítulo 34, versos 29 al 35. Luego bajó Moisés del monte Sinaí, y cuando bajó del monte,
con las 2 tablas del testimonio en su mano, no sabía que la piel de su rostro se había vuelto radiante por haber hablado con él. Los israelitas veían que el rostro de Moisés irradiaba por haber hablado con Yahvé. Palabra de Dios. ¿Y tú que me estás escuchando? ¿No te gustaría irradiar la luz de Yahvé en tu rostro? Y que los demás dijeran: ¿qué te ha pasado? ¿Qué traes? ¿Por qué estás tan feliz? Pues porque Dios vive en mi corazón, porque somos amigos, somos íntimos amigos. De eso se trata, de ir teniendo una experiencia de Dios, como les pasó a los primeros cristianos. Y lo vemos en Hechos 5:20. Vayan pues a presentarse en el templo y díganle al pueblo de Israel todo lo referente a la vida. Y salieron ellos, ¿y qué era lo que propagaban? Propagaban su experiencia de Dios. Lo hemos visto, ha resucitado, era nuestro maestro y estábamos tristes porque lo mataron. Pero sepa toda la casa de Israel, dice San Pedro, que este Jesús a quien ustedes crucificaron ha resucitado y está vivo, y lo hemos visto muchos de nosotros. Y así estuvo con ellos 40 días comunicándose con ellos. Jesús está vivo, Jesús vive. Y así se le adhirieron a la predicación muchísimos más que formaron la iglesia primitiva. De eso se trata, que tengamos ese entusiasmo, porque Jesús ha venido a nosotros. En este curso vamos a experimentar lo que dice San Juan en el capítulo 10, verso 10. Dice Jesús: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Queremos experimentar una vida nueva. ¿De qué vida nueva se trata? La vida del Espíritu Santo en nosotros, el poder del Espíritu Santo, ese poder que nos hace volcar nuestro corazón a Dios, que nos hace convertirnos a Él, que nos hace cambiar nuestro estilo de vida y nos hace llevarlo a los demás. No importa quién sea el que tú me estás oyendo, si eres padre de familia, si eres sacerdote, si eres religiosa, tú también tienes que convertirte, porque todos nos tenemos que convertir todos los días, dejar de hacer lo malo y hacer cada día algo mejor, y sobre todo convertir nuestro corazón, vaciar nuestro corazón de toda inmundicia para recibir lo que el Espíritu Santo nos quiere dar. Entonces, vendrá Jesús a nosotros si lo experimentamos. Vamos a leer una palabra muy impresionante del Antiguo Testamento. Está en el capítulo 37 de Ezequiel, versos del 1 al 14. Y dice así: la mano de Yahvé se posó sobre mí. Yahvé me hizo salir por medio de su espíritu y me depositó en medio del valle que estaba lleno de huesos humanos. Me hizo recorrer el valle en todos sentidos. Los huesos esparcidos por el suelo eran muy numerosos y estaban completamente secos. Entonces me dijo Yahvé: hijo de hombre, ¿podrán revivir todos estos huesos? Respondió Yahvé: eso tú lo sabes. Y me dijo: profetiza con respecto a esos huesos y les dirás: huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. Esto dice el Señor a estos huesos: haré que entre ustedes haya un espíritu y vivirán. Pondré en ustedes nervios, haré que brote en ustedes la carne, extenderé en ustedes la piel, colocaré en ustedes un espíritu y vivirán, y sabrán que yo soy Yahvé.
Hizo pues según lo que se me había ordenado, y mientras profetizaba se produjo una gran agitación. Los huesos se acercaron unos a otros. Miré y vi cómo se cubrían de nervios. Brotaba la carne y se extendía sobre ellos la piel. Pero no había todavía en ellos espíritu. Entonces Yahvé me dijo: profetiza sobre ellos. Llama al espíritu, dirás al espíritu: esto dice Yahvé, espíritu, ven desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que resuciten. Profeticé según la orden que había recibido, y el espíritu entró en ellos y recuperaron la vida. Se levantaron sobre sus pies. Era una multitud grande, inmensa. Yahvé me dijo entonces: hijo de hombre, todos estos huesos secos son la casa de Israel. Ahora dicen: nuestros huesos se han secado, nuestras esperanzas han muerto, hemos sido rechazados. Por eso profetiza, les dirás esta palabra de Yahvé: voy a abrir las tumbas de ustedes, oh pueblo mío. Haré que se levanten de sus tumbas y los traeré de vuelta a la tierra de Israel. Entonces, cuando haya abierto sus tumbas y los haga hecho levantarse, sabrán que yo soy Yahvé. Pondré en ustedes mi espíritu y ustedes vivirán, y los estableceré en su tierra, y sabrán que yo Yahvé lo dije y lo hice. Palabra de Dios. Fíjense, hermanos, ¿quiénes son estos huesos secos? Y no nos referimos a aquellos pobres israelitas que estaban en el desierto, en el destierro, y se sentían todos amolados y añoraban su templo y su tierra. Esos huesos secos somos los bautizados, pero que estamos como si no nos hubiera hecho efecto el bautismo. ¿Por qué? Porque no hemos sido instruidos, porque no nos han enseñado a tener una experiencia viva de Dios. Este Espíritu del Señor tiene que entrar en nuestro corazón y tiene que hacernos revivir, tiene que hacer que nos sentimos vivos, y entonces sí, poder amar a Dios sobre todas las cosas. Como lo dijo el profeta Joel en el capítulo 3, versos del 1 al 5. Esto es lo que ha de suceder: derramaré mi espíritu sobre cualquier mortal, dice Yahvé. Tus hijos profetizarán, los ancianos tendrán sueños y los jóvenes tendrán visiones. Y hasta los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré a ver señales en los cielos, y en la tierra habrá sangre, fuego y nubes de humo. Y el sol se cambiará en tinieblas y la luna en sangre cuando se acerque el día de Yahvé, día grande y terrible. Y entonces serán salvados todos aquellos que invoquen el nombre de Yahvé. Pues unos se salvarán en el cerro de Sión, y habrá sobrevivientes en Jerusalén, como lo ha dicho Yahvé. Y ahí estarán los que llame Yahvé Señor nuestro. Hoy el Señor nos va a llamar. Nos va a llamar a la Nueva Jerusalén, que es su iglesia, y de allí vamos a tomar el alimento que Dios nos ha dejado y vamos entonces a vivir de manera distinta. Vean entonces cómo podrá cambiar nuestras vidas. Ese monte Sión es la tierra donde vivimos, es el mundo de hoy, pero de una manera diferente. Vean el mundo en que estamos viviendo hoy. Vean a nuestro país dividido. Y lo que nos tiene que unir es el amor a Dios sobre todas las cosas. No lo vamos a poder amar si no tenemos su espíritu en nosotros.
porque es el Espíritu el que nos une, el que nos cambia el corazón, en que nos arranca el corazón de piedra y nos da un corazón de carne, para podernos amar a pesar de las diferencias de cualquier índole, diferencias de edad, diferencias de lugar, de querernos unos a otros, diferencias de desconocidos a conocidos, y entonces sí, ser todos hermanos, tal y como lo diseñó nuestro Señor en un principio. Vean cómo Jesús no se cansa de decir: ámense los unos a los otros, ámense como yo los he amado. Y no podemos, y no damos una, y damos 2 pasitos para adelante y 1 para atrás, pero no somos capaces de amar como Él ama, hasta dar la vida. Estamos rezongando de todo. Nos llaman a los catequistas y ahora ya vamos a empezar la catequesis. Ay, pero ¿cómo por plataforma? ¿Y cómo le vamos a hacer? Tú encomiéndate al Señor y verás cómo encuentras la manera. A lo mejor tu hijo te graba, o tu yerno, o tu nuera, o alguien que sepa usar las redes, y entonces puedes transmitir para tus niños, para los adultos o para los jóvenes aquel mensaje que tienes que transmitir. Miren, hermanos, la evangelización es un proceso lógico y pedagógico. Lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles. No es otra cosa que lo que predicaron los apóstoles. Hoy nosotros hemos utilizado ya 400 años de la historia para catequizar. Nos hemos aprendido catecismos de todos tamaños, de memoria, y hay veces que ni siquiera entendemos lo que estamos diciendo. Nos hemos aprendido las preguntas, 150 preguntas. Hemos hecho hasta concursos para que los niños se los aprendan, pero no saben. No saben. Un día me encontré con un niño que decía: 10º mandamiento, no condicionarás los bienes ajenos. ¿Qué quiere decir? Que no entendió nada. Es no codiciar, y codiciar todavía podemos traducir esa palabra en envidiar. Pobre niño, se lo sabía de memoria. Hemos aprendido fórmulas de memoria, pero hemos olvidado lo principal. Y lo principal es tener un encuentro experiencial, tener una experiencia fundante, una experiencia que pueda decir: hasta aquí hay un parteaguas en mi vida, por fin descubrí al Señor, por fin escuché al Señor como lo escuchó Samuel, que creía que le hablaba a su maestro, el sacerdote Elí. Por fin entiendo lo que me dice el sacerdote o mi catequista, porque no entendía la palabra de Dios, aunque me la explicaran. Esta primera parte de la evangelización se llama querigma, y querigma se deriva de la palabra querus, y el querus es un mensajero de buenas noticias. Quiero que por un momento se imaginen a los apóstoles, Pedro a la cabeza, pero todos los demás que se fueron por todos lados, obligados por la persecución, por un lado de los judíos, por otro lado de los romanos, y se fueron a Persia y a la India y a África y a Europa a predicar. ¿Qué predicaban? Fíjate que había un maestro que vino y nació en nuestro pueblo de Israel, pero este maestro nos enseñó una nueva forma de vida y oímos sus palabras, que gracias a Dios están recogidas en los evangelios, en los 4 evangelistas, que los 4 nos hablan de distinta manera, como si hiciéramos una riquísima ensalada para poder comer de las palabras de los hechos de el mensaje, y entonces poder tener esa experiencia viva de Dios. ¿Y qué pasó también con esos apóstoles? Todos santos. Bueno, descartamos a Judas, que ese no entró en la evangelización por guaje, porque no se agarró a la misericordia de Dios, pero ese es otro boleto. Pero los otros 11, y luego Matías agregado,
según nos lo narra en los Hechos de los Apóstoles, los 12 apóstoles predicaron de viva voz lo que habían visto y escuchado y experimentado de su Maestro Jesús. Y eso es lo que vamos nosotros a escuchar, a estudiar y a experimentar. Que este Jesús no es un profeta más, es Dios y hombre verdadero, y ha sido constituido Señor y Mesías. Por eso a este curso también se le llama evangelización fundamental, porque te va a dar una experiencia fundante o primer anuncio, y es el cimiento en donde va a venir entonces toda la catequesis. De él entonces vamos nosotros a sacar todo el contenido de la catequesis, desde los evangelios, que es lo más fácil de entender, según nos dicen, pegado con el Antiguo Testamento, y luego la doctrina de la Iglesia, que ya reflexiona sobre todos estos hechos y nos va enseñando a vivir, como hoy, que el Papa Francisco, según lo que va pasando, nos va enseñando. Y así tenemos una encíclica Laudato Si, que nos enseña a cuidar el ambiente, que es la casa común, y así tenemos las encíclicas y los documentos del Papa, como el Evangelii Gaudium, que nos hace recibir el Evangelio con todo el gozo del mundo, y en estos días últimamente que el Papa nos dice tutti fraterni, todos fraternos, todos hermanos. Entonces vamos adentrándonos en los documentos de la Iglesia y ya no se nos hace pura letra difícil de entender. ¿Por qué? Porque ya Jesús está en nuestro corazón y nos ha traído al Espíritu Santo, que nos hace comprender y gustar de sus cosas. El querigma es la experiencia de la buena noticia, y necesariamente nosotros vamos a tener una vida nueva que crece en nosotros. Como decía San Pedro, digan al pueblo todo lo referente a esta vida. Hechos 5:20. Es decir, todos admirados de lo que decía Pedro, y ellos a su vez admirados iban y traían a los demás. Una vida nueva que crece, no solo en número de participantes, sino que crece también en nosotros, porque nos va cambiando de vida. Vamos a tener diferentes experiencias de fe, porque vamos a conocer, pero también experimentar el amor de Jesús, el amor del Padre a través de su enviado Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo. Y esta buena nueva se vive. ¿Gracias a qué? Al poder del Espíritu Santo que se experimenta. Entonces, vean, nosotros estamos convencidos, hermanos católicos, que no tenemos que salir de nuestra iglesia para encontrarnos con Jesús vivo. No porque los de otra denominación canten muy bonito y hasta tengan pasos y coreografías y todo, nos vamos a apantallar por eso. Nosotros estamos en la verdadera iglesia, la única fundada por Jesucristo nuestro Señor, con una sucesión ininterrumpida de los papas, que son los delegados por Jesús, Pedro en primer lugar, hasta el Papa Francisco, 267 papas, buenos y malos, irregulares, pero no se ha roto esta sucesión, no nos hemos salido, no nos hemos desviado. Algunos hermanos se han desviado, oremos por ellos para que vuelvan. ¿Por qué? Porque ellos no tienen, fíjense, no tienen la sucesión ininterrumpida de sucesores de Pedro, no tienen a la Virgen María, porque no se las han enseñado, no se las han enseñado a amar, no tienen el magisterio de la iglesia, y lo más grande, no tienen los sacramentos. Tienen algunos, tienen el bautismo,
tienen el matrimonio, pero no tienen el poder comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Tampoco tienen la reconciliación para echar abajo el pecado y borrón y cuenta nueva para poder empezar de nuevo. Nuestra iglesia es la católica, santa, porque su fundador es santo, apostólica, porque tiene una sucesión ininterrumpida de jefes de la iglesia, que al que llamamos Papa. Papa quiere decir padre y pastor. Y por eso presentamos el querigma como un cimiento. Imagínense que vamos a construir una casa, un edificio, una iglesia, lo que ustedes quieran. Primero tendremos que abrir la cepa y tenemos que echar los cimientos y después ya vendrá el edificio. Así que les recomiendo que no se pierdan de ninguna de estas 16 sesiones. La sesión número 13 va a ser presencial. Vamos a tener aquí una Eucaristía especial para ustedes, los catequistas de adultos, y entonces ya los vamos a citar. Todas las demás las vamos a poder oír, van a quedar grabadas y ustedes se tendrán que reunir, ya les van a llamar sus guías para reunirse por otra plataforma para hacer su reflexión de la palabra de Dios y su crecimiento y resolver las dudas o hacernos saber lo que ustedes tengan duda o lo que quieran saber. Vamos a terminar hoy con una oración. Vamos a pedirle al Señor que de verdad derrame su espíritu en nosotros. Hoy estamos usando algo inédito. Yo en mi vida me habían grabado para dar una plática, pero vamos a someternos a estos medios modernos, que gracias a Dios nos agarró la pandemia, pero tenemos estos medios para poder seguir estudiando, para poder seguir creciendo en el amor del Señor. Cierren sus ojos. Señor Jesús, te damos gracias porque hoy comenzamos una vida nueva. Hoy comenzamos a conocer más de ti, sobre todo a experimentar más tu amor. Yo te invito a que abras tu corazón. Ábrelo de par en par y dile: sí, Señor, yo quiero experimentarte de una manera nueva. Mira que llevo en mis espaldas el peso de una vida de catequista y a veces me cuesta trabajo. A veces quiero aventar la toalla, a veces ya no puedo más. Siento que la vida no me da para más. Pero hoy abro mi corazón de par en par. Por eso abre tus manos. Abre tus manos como diciendo: voy a recibir y me dejo más bien experimentar por ti. Entra en mí, Señor, y dame el fuego que necesito, como se los diste a los primeros cristianos, que fueron capaces de evangelizar por todos lados con un valor impresionante. No les importaba sufrir el martirio. Pienso en nuestros hermanos católicos de Medio Oriente que son perseguidos hoy y sin embargo con valor confiesan su fe. Nosotros gozamos de libertad religiosa aquí en México. Por eso no tenemos que preocuparnos, pero sí ser valientes, pero sí arrancarnos del pecado y sobre todo bajarle a todo lo que nos distrae, todo lo que nos distrae de tu amor. Necesitamos más tiempo para orar, necesitamos más tiempo para estudiar tu palabra y, ¿por qué no?, escribir las citas y, ¿por qué no?, memorizarlas. Que tu palabra sea mi palabra, que yo pueda decir de memoria tu palabra para mis hermanos, Señor. Ven, tómame como instrumento tuyo. Hoy me declaro que soy instrumento tuyo. Puedo ser este micrófono,
puedo ser manguera que riega el agua de tu espíritu, o cubeta y trapeador para limpiar las inmundicias, o carretilla para llevarme todo el pecado, o rastrillo para preparar la tierra. Ven tú, Señor. Yo me dejo, como la Virgen María, que se haga en mí según tu palabra. Se haga en mí lo que tú mandes. Que se haga en mí lo que tú quieras. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo, como